Y la fe es algo fundamental en el ministerio, en la iglesia, en la vida de un cristiano. Y justamente por eso el tema de hoy está titulado como la fe de la mujer cananea. ¿Cuántos han escuchado acerca de la historia de la mujer cananea? ¿No? Una mujer fuerte, una mujer valiente y una mujer que marcó la diferencia en cuanto a las personas que se acercaron al Maestro, a Jesús. Porque no todos se acercan de la misma manera a Jesús. Hay algunos que dan más. Y así como dan más, reciben más. Amén. Yo quisiera que abran sus Biblias en San Mateo. Nos vamos al libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 21. Amén. A ver, San Mateo, capítulo 15, verso 21. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Ahí sentados, pero con mucha reverencia, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y de Sidón, Tiro y Sidón no eran regiones de Jerusalén, eran regiones externas a Jerusalén, o sea que eran gentiles. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, recuérdense de esa palabra, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Está en exclamación esta frase. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiere decir que estaba clamando, gritando, alzando la voz. ¿Y qué decía? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, ¿qué les parece si lo leemos todos? 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar para que sea la voz de Dios hablando en el mensaje de esta noche. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sé que tú eres quien nos diriges, nos guías. Y en este culto sabemos que tú estás en medio de nosotros. Donde estén dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Sé tú y la voz de tu Espíritu Santo hablando a los corazones, porque tú comprendes, solamente tú entiendes la necesidad de todos los que estamos aquí. Te agradezco, Padre Celestial, y te pido que sea tu presencia dirigiendo y ministrando este día. Amén. La mujer cananea es una historia muy bonita porque refleja, refleja la historia de una persona con necesidad, pero que aparte de la necesidad que tenía esta mujer, se encontró en un momento especial. Y es que en su momento de mayor necesidad había un personaje que estaba en un lugar no esperado, porque Jesús era el Mesías de los judíos, para los judíos,
siendo un judío. Y ahora estamos en el contexto histórico de esta historia. ¿Qué hacía Jesús en Tiro y en Sidón? Que eran ciudades cananeas, que en el pasado fueron los filisteos, y los filisteos fueron un enemigo de Jerusalén, de Israel, perdón. Entonces, ¿qué hacía Jesús con los gentiles? Pero al suceder que Jesús se encontraba en estos lugares, no pasó desapercibido. Y como yo me imagino que así como cuando viene un político, un famoso y visita Milano y dice, uy, vamos a hacer un concierto y se va a hospedar aquí, y la gente va y porque quiere un autógrafo, quiere una foto y se esfuerza y se esmera por averiguar en dónde está hospedado, dónde va a ser el concierto, se amanecen a veces para hacer colas. Jesús había causado una expectativa. ¿Por qué? Todos escuchaban que él hacía milagros, que él hacía prodigios, que daba enseñanzas, enseñanzas que no solamente sanaban el cuerpo, sino también el alma. Esta mujer tenía un grave problema, pero creo que entendemos que esta mujer era una mujer necesitada. Amén. Y la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios se refiere a que Jesús estaba en Tiro y en Sidón, y cuando el mismo Jesús le habla a esta mujer de una manera muy dura, podemos ver que Jesús no estaba siendo cruel ni malo con ella. No es que le dijo, no, ¿cómo voy a dar la comida de los hijos a los perros? Muchos interpretan esta parte como Jesús siendo despectivo con ella. Muchos interpretan esta parte como Jesús siendo insensible con una mujer que tenía necesidad. Pero en realidad, Jesús, que conoce los corazones, sabía la fuerza y la fe y la necesidad de esta mujer. Es por eso que yo también quiero decirles este día que el Señor nunca nos prueba con algo más difícil de lo que nosotros podemos soportar. Él conoce a dónde podemos llegar. Y es por eso que hay hombres y mujeres de Dios. Escuchamos la historia de la pastora, que llegaron aquí a Italia y tuvieron que pasar situaciones y tuvieron que pasar cosas muy duras que tal vez otros no hemos pasado. Pero ahora vemos que el Señor les dio un gran ministerio. Y cuando el Señor quiere hacer una obra grande en la vida de una persona, te hace pasar por procesos que duelen, que te van a hacer cuestionarte y decir, y, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo estoy pasando por esas situaciones? ¿Por qué tengo que atravesar este sufrimiento, este dolor? Muchos hemos perdido cosas, hemos perdido personas que amamos, hemos pasado por situaciones difíciles que no entendemos, pero es en ese proceso, en esas situaciones, que muchas veces Dios nos enseña, nos corrige, pero que también nos hace pasar por esas situaciones porque nos está preparando para un gran propósito. Nunca dejamos de ser preparados y enseñados por Dios. Somos como vasijas y cántaros que constantemente estamos siendo moldeados y llenados por Dios. El Señor sabía la necesidad de esta mujer. ¿Cuántos de nosotros, pónganse en el lugar, quiero que cada uno de ustedes en este día se ponga en el lugar de la mujer cananea? En primer lugar, yo puedo ver a una mujer con varias características. La primera, una mujer persistente, porque en la palabra, en la historia, podemos ver que esta mujer clamaba, y no una, ni dos, ni tres veces, muchas veces. Es más, los discípulos le dijeron al maestro, maestro, despídela, cállala, aléjala, porque está molestando a la multitud. Y a veces no entendemos el significado del clamor. El clamor es algo que tiene que estar presente en nuestras oraciones diarias. ¿Por qué? Porque el clamor mueve el corazón de Dios y es algo que muchos cristianos ignoran y que muchas veces por ignorar acerca del clamor, cuando nosotros oramos y clamamos y sollozamos y derramamos nuestro corazón y nuestra alma a Dios, por ejemplo, hubo una parte de mi vida muy dura, muy difícil, en donde yo perdí a un ser querido
Y en esas noches donde yo me ponía triste y le decía al Señor, pero ¿por qué ha pasado esto? ¿Y por qué me sucedió esto? Mi corazón clamaba, mi corazón, yo sentía que mi alma se derramaba delante de la presencia de Dios porque había algo que me dolía, que me compungía, que me laceraba el corazón. Entonces, durante ese tiempo, yo le dije a Dios tantas cosas en mis oraciones y sin pensarlo, el Señor me dio una experiencia. De esa manera, muchas veces a lo largo de mi vida, en momentos muy difíciles en donde yo he clamado con todo mi corazón, el Señor me ha dado experiencias, sin que yo se las pida. Simplemente me acerqué de una manera a Dios y fue insistente. Así como un niñito, ¿no? Que se te acerca, tu sobrinito, tu hijo, viene, mamá, por favor, cómprame un helado, te pide un dulce y a veces hasta es un berrinche, ¿no? Y algunos padres, pues, no siempre debe pasar, pero siempre algunas veces se ceden, ¿no? Y dicen, bueno, ya está bien, te lo voy a comprar. Son insistentes. Y si hay malos padres que saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Señor? El Señor quiere que nos acerquemos a Él como si fuéramos niños. Y como niños tenemos que también clamarle al Señor, pedirle, suplicarle, reiteradamente inclusive. Es una manera de hablar con Dios y de decirle, Señor, hay algo que me está pasando, me está doliendo, estoy atravesando esta situación, pero quiero que me ayudes. No hemos escuchado respuesta la primera vez, ¿nos rendimos? No, volvemos y le volvemos a decir al Señor, ayúdame. Entonces, esta mujer era una mujer persistente, clamaba muchas veces. Jesús guarda silencio, pero ella no se detiene, continúa hablándole, pidiéndole, suplicándole. Segunda característica, era una mujer entendida, porque a pesar de que era una mujer cananea, una mujer gentil, no era judía, no necesariamente los pueblos alrededor de Jerusalén conocían la cultura judía. Sin embargo, esta mujer sabía que había una persona que era distinta y a pesar de que era judío y los gentiles rechazaban en cierta manera a los judíos y los judíos también rechazaban a los gentiles, esta mujer sabía que estaba ahí una persona especial, que por ahí estaba pasando no una persona común y corriente, no, sino que ella sabía que él era el hijo de David, porque le dice, Jesús, hijo de David. Estamos hablando de que esta mujer, una mujer gentil, conocía la descendencia, el linaje mesiánico de Jesús. Entonces era una mujer entendida. ¿Cuál era la primera característica? Persistente. La segunda, entendida. La tercera, reverente. Y esa es otra característica de acercarnos a pedirle algo a Dios. Primero, con persistencia. Segundo, con entendimiento. Tercero, reverencia. ¿Por qué? Cuando ella halla al Señor, ¿qué hace? Se postra ante Él. Nos postramos ante Dios cuando nosotros queremos pedirle algo. Y cuando se postra ante el Señor, le dice, Señor, socórreme. Señor, ayúdame. No discute, no le reclama, sino lo adora, se humilla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios muy bueno, mis hermanos, un Dios amoroso, un Dios que quiere ayudarnos con todas las situaciones que nos pasan en el día a día, pero no nos olvidemos que a pesar de ser nuestro amigo, nuestro padre, nuestro consejero, es el rey del universo y por lo tanto merece reverencia. Amén. Cuarta característica, era una mujer arrepentida y quebrantada. ¿Por qué digo arrepentida y quebrantada? Muchas veces a lo largo de nuestras vidas cometemos errores y a veces reflexionamos las cosas malas que estamos haciendo, pero muchas veces no lo hacemos. Y cuando reflexionamos y somos personas que decimos, no, esto que estoy haciendo no está bien y nos corregimos, rectificamos, eso es lo que hace un hijo sabio, corrige, rectifica. Pero a veces no todos actuamos de esa manera. A veces insistimos en nuestros errores, en nuestros pecados, en nuestras fallas, y es ahí donde vienen las consecuencias. Y entre esas consecuencias
vienen muchas cosas que nos hieren y también de alguna manera nos causan dolor. Pero a veces el Señor permite esas consecuencias. ¿Para qué? Para llamarnos al arrepentimiento. Hay un texto muy hermoso en la Biblia que dice, y la llevaré al desierto, y allí haré que se enamore de mí, refiriéndose al pueblo de Israel. Muchas veces el Señor también nos lleva al desierto, porque a veces algunas ovejitas del rebaño son bien rebeldes y se escapan y hay que ir a buscarlas y a veces el Señor las trae y de nuevo se van y tiene que, entonces en ese vaivén pasan cosas, se sufre consecuencias, se sufren las consecuencias del pecado, pero también el Señor aprovecha esos momentos de dolor, esos momentos de quebrantamiento para llamarte al arrepentimiento. Esta mujer era una mujer quebrantada. No conocemos su pasado, no conocemos lo que había hecho, pero su hija estaba endemoniada. Es algo muy importante porque muchas veces desconocemos el poder del mundo espiritual en el mundo material. Y sí, cuando nosotros abrimos puertas en nuestras casas que no debemos abrir, a veces permitimos que seres espirituales que no deben entrar, entren a nuestros hogares. Y así comienzan a suceder cosas como peleas entre hermanos, peleas entre esposos, discusiones, divisiones en la familia, que los hay en todas las familias. No digo que todas las discusiones y todas las peleas y todos los malentendidos sean causados por demonios. No. Pero sí es cierto que a veces se abren puertas en las casas. Por ejemplo, hay niños que no tienen el cuidado debido de los padres, que comienzan a ver videos con contenido satánico, con contenido ocultista. Hemos pasado hace poco el 31 de octubre, que es una de las fechas más importantes para el ocultismo. Y como decía el pastor, no tenemos que darle importancia, no tenemos que darle un poder a esas fechas que no tienen. ¿Por qué? Los demonios no tienen poder ni potestad sobre la iglesia de Cristo. Amén. Los demonios no tienen poder ni potestad sobre los hijos de Cristo, sobre los hijos de luz. ¿Por qué? Porque es el Señor protegiéndonos con su sangre. La sangre de Cristo nos cubre a cada uno de nosotros, que hemos sido marcados y sellados. Pero ¿qué pasa con esas personas que están fuera de su protección? Con esas personas que están perdidas, que están errantes en el mundo sin la protección de la sangre de Cristo, porque no se han arrepentido de sus pecados, porque no han confesado públicamente que necesitan ese perdón. Ellos sí están expuestos y muchas veces por falta de cuidado, por falta de sabiduría y por falta de también muchas veces de los padres de estar pendientes de lo que hacen los hijos, o muchas veces causado por los padres, se abren puertas espirituales y se permite la entrada al hogar de demonios. La hija de esta mujer estaba poseída por un demonio y sufría mucho, y yo creo que más sufría la madre, porque los padres son los que sufren y a veces sufren más con el dolor de los hijos, ¿no? Y ella, nosotros no conocemos la situación por la que su hija había llegado a ser poseída por este demonio, pero ella quebrantada y a causa de este sufrimiento se acerca a Jesús arrepentida. Porque ¿qué es lo que le dice? Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y el Señor, a pesar de todas estas súplicas, de que ella se acerca, se humilla, clama, se arrepiente, ¿qué le dijo el Señor? Discúlpame, pero esta comida es para los hijos, no para los perrillos. ¿Ahora me entienden el por qué fue tan duro el Señor? Yo creo que todavía no. Pero el Señor fue muy duro con una mujer que vino humillada, que vino arrastrándose prácticamente, que se humilló ante Él. Y yo me imagino que no solamente nosotros nos preguntamos del por qué fue tan dura, también sus discípulos habrán dicho, pero Señor, ¿por qué eres tan cruel? Al principio los discípulos diciendo, despáchala, despídela, porque está gritando, está produciendo un alboroto aquí. Pero yo me imagino que cuando ella se acercó y se humilló ante Dios, y el Señor le dijo algo tan duro, yo creo que hasta los discípulos se quedaron atónitos y dijeron, ¿qué? Pero maestro, ¿por qué le dices eso a esta mujer? Otra característica muy importante de esta mujer es que era una mujer valiente. En este tiempo, en el tiempo de Jesús, una mujer
no era considerada igual que un hombre. Sus derechos y todas las cosas que hacían a una persona ciudadana judía, ciudadana romana, ciudadano griego y de todas las regiones de ese lugar, era solamente para los varones. Y las mujeres eran como ciudadanos de segunda clase, no tenían derechos. Y para una mujer, estar cerca de un hombre o de una multitud de hombres era algo muy peligroso. Amén. Y ella sabía esto. Además que no solamente era una mujer que se estaba acercando a un grupo de hombres, sino que era una mujer cananea. Y ustedes saben que para los judíos era aborrecible estar no solamente cerca de una mujer, que también lo era, sino una mujer gentil. Y aún así, siendo una mujer, además de ser mujer, ser gentil, no dudó en acercarse al maestro, incluso poniendo su propia vida en riesgo. Se acercó a él y le comenzó a suplicar al Señor, le comenzó a pedir que tuviera misericordia. Era una mujer valiente. Esta mujer hizo lo que muy pocos habrían hecho. ¿Cuántos de nosotros habríamos hecho lo mismo? Tal vez algunos hubieran llegado a la primera parte, ¿no? De clamar y clamar y clamar, y si el Señor no se volteaba, bueno, ya no me hizo caso, me voy. Algunos hubieran llegado un poquito más, Señor, y hubieran clamado y el Señor hubiera volteado y se hubieran arrodillado ante el Señor y le hubieran suplicado, y al ver el silencio del Señor, ahí hubiera quedado. Algunos hubieran llegado incluso un poco más y se hubieran arrodillado ante Él y hubieran suplicado, hubieran llegado el momento en donde el Señor les dice, la comida de los hijos no es para los perrillos, se hubieran sentido, ¿cómo se dice?, ofendidos y se hubieran ido. Pero esta mujer, a pesar de todo este proceso difícil, en un día, miren todas las cosas que pasó, al final, ¿qué pasó? Le dijo algo que a mí me encanta, el último verso, que es el verso 28, perdón, el verso 27. Y lo leo y dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué quería el Señor? ¿Humillarla? ¿Qué quería el Señor? ¿Burlarse de ella? No, estaba probando su fe. Estaba probando la fe que halló en una mujer gentil que no la había hallado en un pueblo lleno de judíos que decían que conocían a Dios, que tenían el templo de Jerusalén ahí cerquita, pero el Señor tuvo que salir de Jerusalén, encontrar a no un hombre cananeo, no, una mujer considerada menos que un hombre en ese tiempo, y además de eso gentil. Y la encontró y la tuvo que encontrar ella para demostrarle, no solamente a Pedro, a Juan y a todos sus discípulos y a toda la multitud que allí estaba, que era una mujer gentil la que tenía más fe que todos ellos. ¿Cuántos se dan cuenta de la importancia de la fe en la vida de un cristiano? Y cuando analizamos las características de esta mujer y vemos todas las cosas que ella hizo para obtener una respuesta de parte del maestro, y nos analizamos a nosotros mismos y decimos, ¿qué tanto hacemos nosotros para obtener una respuesta del Señor? ¿Qué tan fácil es renunciar a algo que le estamos pidiendo a Dios? Le hemos pedido al Señor que nos cambie, que nos ayude a mejorar, pero ha guardado silencio. Entonces la primera semana no pasó, me rindo. Pero ¿qué pasa si insistimos un poco más? ¿Qué pasa si, porque la fe sin obras es fe muerta? Por eso dice la palabra de Dios que no solamente tenemos que vivir por lo que decimos, sino también se tiene que ver reflejado en lo que nosotros hacemos. Y cuando nosotros buscamos al Señor, tenemos que hacerlo con fe, pero esa fe se tiene que ver reflejada en nuestros actos. A veces el Señor guarda silencio, pero nosotros tenemos que seguir persistiendo, insistiendo, suplicando. Y a veces parece que no respondiera, parece que hubiera un silencio. Y como decía la pastora, a veces los momentos difíciles hacen que no veamos las cosas que Dios ya está por hacer. Porque el enemigo también trabaja de esa manera. Y es que cuando se vienen grandes victorias,
cuando se vienen cosas para la iglesia que en esos momentos la iglesia no ve, a veces pensamos que como hay un silencio de parte de Dios, porque surge un problema, porque surge una situación, porque hay cosas que están pasando que parece que la iglesia en vez de crecer está menguando y está pasando por una situación difícil y los hermanos están como contrariados y tal, pero si estamos tratando de avanzar, ¿por qué está pasando esto y aquello y lo otro? Pero yo también he aprendido que siempre que viene un momento difícil, un momento de prueba, un momento de luchas espirituales, un momento de dificultad, es porque el Señor está preparando a la iglesia para algo grande, hermanos. Tenemos que ser conscientes que la iglesia que el Señor está preparando es una iglesia esforzada, es una iglesia que clama, una iglesia con entendimiento, una iglesia valiente y una iglesia arrepentida y quebrantada. Tenemos que tomar en consideración las características que tenía esta mujer y meditar en ellas. ¿Por qué? Porque el Señor la eligió para demostrarle a todo un pueblo que no es necesario, que no bastaba con ser judío y convivir respetando las reglas del judaísmo, y que los judíos, ustedes saben que en ese tiempo lo más importante para ellos era aparentar perfección, rectitud. Pero sin embargo el Señor no mira eso. Mira la sencillez, mira la disposición del corazón, mira el corazón sensible que tiene una persona para acercarse a Él. Yo quisiera mencionar este día que cuando hicimos la vigilia hubo algo tan bonito ese día. Se fue la luz, ¿no? Si recuerdan, se fue la luz y todos comenzamos a cantar y todos comenzamos a alabar a Dios, y ahí el hermano tocando la guitarra, no había ni un micro prendido, los focos estaban apagados, pero se sentía algo tan bonito, se sentía la presencia de Dios en esos momentos. Y esa vigilia, mis hermanos, a pesar de que después de esa vigilia no se haya abierto el cielo y ya hayan bajado ángeles, déjenme decirles que desde ese día ha comenzado todo un mover espiritual en esta iglesia. Yo me imagino que en las casas o en los hogares de las personas que salieron de esta vigilia han comenzado a pasar cosas. El Señor va a comenzar a poner palabras de sabiduría en los hermanos que están buscando a Dios, que están leyendo la palabra, que están tratando de tener una comunión con Dios. El Señor va a poner palabras en sus bocas para que puedan predicar ¿a quién? A sus familiares, a sus amigos, a las personas que no conocen de Cristo. Yo quisiera invitarlos para que continuemos haciendo esas vigilias. Yo quisiera invitar a todos ustedes para que puedan estudiar la palabra de Dios y siempre tengan un texto bíblico separado. ¿Por qué? Porque los que ya son bautizados pueden venir y participar de los servicios, leer un pasaje bíblico, cantar tal vez algunas alabanzas, aunque de eso se encarga el grupo de alabanza. Pero ¿por qué no dar una corta testimonianza, leer un texto bíblico y participar de esta comunión que tenemos durante los cultos? Y es un momento muy especial que nosotros debemos comenzar a atesorar y valorar. Amén. ¿Cuántos se comprometen a buscar de Dios de la misma manera que lo hacía esta mujer cananea? ¿Cuántos queremos ver la respuesta de Dios tal y como esta mujer lo vio? No recibió una simple respuesta, porque además de la sanidad de su hija, que su hija fue liberada, Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Se imaginan que el Señor te diga: oh mujer, oh varón, grande es tu fe, hágase contigo como quieres? Eso es mover el brazo de Dios. Y hay personas que han logrado mover el brazo de Dios, pero las personas que lo han hecho tienen algo en común, y es que ellas hicieron algo más de lo que normalmente hace la mayoría. Los misioneros del pasado, los misioneros, también hay grandes pastores que tienen grandes ministerios, han tenido que pagar el precio. Y como iglesia, si queremos ver grandes cosas, tenemos que también aprender a pagar el precio. ¿Y cómo lo hacemos? Viniendo a las vigilias, estando en los ayunos, viniendo a los cultos, no dejando de congregar. Tenemos que comenzar a visitar a las personas que antes venían y ya no vienen. ¿Por qué? Hay una gran promesa en la palabra de Dios para alguien que haga regresar a una persona que antes era un hijo de Dios y que se ha apartado. ¿Y cuál es?
el que haga volver a uno de estos que se ha apartado y los haga regresar, cubrirá multitud de pecados, de faltas. Usted se imagina, mis hermanos, que todo lo que hace un cristiano, todo lo que hacemos en el día a día, que tenga que ver con la obra de Jesucristo y el reino de los cielos, será recompensado. O sea, no estamos trabajando en vano. Amén. Y tenemos que como iglesia unirnos, hoy me llamó una persona y me dijo, hay que salir a hacer aires libres, me dijo. Y yo dije, claro, de verdad, deberíamos salir con una guitarra a un parque, cantar algunas canciones, imprimimos algunos folletos, los repartimos, ustedes se llevan los folletos a repartir a sus amigos en el trabajo. Hay muchas personas que se han arrepentido simplemente porque recibieron un folleto. Amén. La iglesia de Cristo tiene que comenzar a crecer. Recuerden que la naturaleza del cristiano es como el fuego, se expande. Y si nosotros no cumplimos con esa naturaleza, con esa responsabilidad que tenemos como cristianos de expandirnos, de llevar abundante fruto, el Señor va a buscar a otros. ¿Queremos que el Señor busque a otros o queremos que nos use? Que nos use y claro, que también use a otros. Pero si llevamos abundante fruto, vamos a fructificar, vamos a multiplicarnos y vamos a ver que el reino de los cielos va a comenzar a celebrar, festejar, porque si solamente una alma se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Imagínense un avivamiento. Imagínense que las personas comiencen a llegar, familias enteras a la iglesia, arrepentidas, cambiadas, hogares transformados. Eso es lo que debe hacer la iglesia en estos tiempos. Esa es la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios. Amén. Yo quisiera invitarlos esta noche a que podamos hacer una oración y pedirle al Señor que nos dé el valor de esta mujer, que nos dé la fuerza, la persistencia, que nos dé la fe de la mujer cananea que se acercó al Señor sin importarle nada. Y de esa manera el Señor también quiere que nos acerquemos a Él, humillados, con valor, arrepentidos. El Señor está buscando verdaderos adoradores en estos últimos tiempos, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Yo estaba viendo las noticias este día y me daba cuenta de que nada está mejorando. Siempre que dicen, no, ya Israel hizo la paz con Irán, que ya firmaron el pacto de paz con Palestina, pasan unos días y de nuevo comienza otro conflicto y de nuevo comienza otra escalada y que Rusia ya está comenzando a conversar, tal. Estamos entrando a una etapa de principio de dolores, pero no tenemos por qué asustarnos. No tenemos por qué tener miedo de los últimos tiempos. No, sintámonos privilegiados porque va a ser en los últimos tiempos en donde el Señor va a preparar y levantar una iglesia como la que no ha habido antes. Porque así como el principio fue un principio de gloria en el Pentecostés, con los apóstoles, con la madre de Jesucristo, imagínase lo que el Señor va a hacer en los últimos tiempos para dar una señal a la humanidad antes de su venida. Porque así como en el diluvio, cuando estaba a punto de ser aniquilada toda una generación, el Señor dio dos grandes señales. ¿Cuáles fueron? El arca y los animales. Ahora yo les pregunto, ¿cuál será la señal en estos últimos tiempos para esta generación malvada que no quiere arrepentirse? La iglesia y la manifestación del Espíritu Santo. Como nunca antes, un avivamiento como nunca antes de la iglesia, del Señor. Queremos ser parte de ese avivamiento, queremos que el Señor nos use y usa nuestras vidas para ese avivamiento. Tenemos que acercarnos al Señor como lo hizo esta mujer. Amén. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración. El Señor sabe en la condición en la que nos encontramos, en la que hemos venido a su casa. Te invito a que cierres tus ojos y a que hables con Dios. Que no sea un momento perdido, que no sea un día más en donde viniste a la iglesia y te vas igual a tu casa. Aprovecha este momento para hablar con Dios, para decirle las cosas que tal vez no le has dicho en estos días. Aprovecha este momento para pedirle perdón. No estás perdido, no estás acabado. El Señor te da una oportunidad más cada día. Es cada día que tienes que luchar. Si ayer te equivocaste, si hoy te equivocaste, tienes que comenzar de nuevo. Levántate
Sigue adelante, no te rindas. El diablo quisiera que te rindas. El diablo quisiera que tú pienses que ya no tienes salvación, que ya no hay oportunidad para ti, que siempre va a ser así. No, no le creas. El Señor tiene un propósito con tu vida. El Señor tiene un propósito con todos los que estamos aquí reunidos. En su infinita gracia y misericordia ha permitido que estemos aquí hoy. El Señor quiere hacer grandes cosas con esta iglesia, mis hermanos. El Señor quiere derramar de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Está aquí escuchándonos, acompañándonos. Pero Él quiere hacer mucho más. Y para que Él haga mucho más, tenemos que abrir nuestros corazones. Debemos tener una relación íntima con Él. Debemos tener una relación de amistad, una relación de compañerismo, una relación todos los días. Tenemos que buscar comunicarnos con Él, contarle tal vez todas nuestras necesidades, contarle también nuestras debilidades, pedirle perdón. Todos los días tenemos que humillarnos delante de Dios. Oh Señor, nos humillamos delante de ti este día, reconociendo que tal vez no somos perfectos, pero venimos a ti, a tu casa, para que tú sigas perfeccionando a tu iglesia, para que tú sigas llenando a tu iglesia. Oh Señor, hay tantas cosas que tenemos que hacer, hay tanto que trabajar. Mirad, los campos están blancos y listos para la siega, pero ¿dónde están los obreros? Faltan obreros, faltan personas que lleven tu palabra. Capacita, Señor, capacita a tu iglesia. Capacita, Señor, para que puedan ser salvas más personas. Porque hay muchos yendo a condenación y pocos a salvación, pero para eso tú has llamado a tu pueblo, a tu iglesia. Tal vez no tenemos las capacidades, tal vez hay muchas cosas que carecemos, pero eres tú quien hace la obra, es tu Espíritu Santo que hace la obra. Muévete, Señor, muévete en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Limpia, perdona, cubre faltas, cubre pecados, santifica, Señor. Dale experiencias a cada uno de mis hermanos. Danos experiencias, Señor, como iglesia, que podamos ver, que podamos vivir, que nos fortalezcan, que nos unan. Une a la comunidad de damas, de caballeros, de jóvenes. Bendice a cada uno de mis hermanos, provéeles en todas las cosas que ellos necesitan. Te pido por todos los hijos de los hermanos de esta iglesia. Tráelos, Señor, dales una experiencia personal, genuina. Márcalos, Señor, para que ellos puedan servirte, para que ellos puedan conocerte, así como nosotros te conocemos. Gracias, Señor, por este día, un día más en tu casa, un día más de tu mano. Y ahora retornamos, Señor, con tu bendición, con tu gracia. Y nos comprometemos a vivir cada día de tu mano, conforme a tu palabra. Te agradecemos, Padre Celestial, por un día más. Gloria a Dios. Amén. Amén.